Muchas gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Vamos a desarrollar el día de hoy en esta maratón de nuestro Colegio de Contadores Públicos el tema de importaciones, pero duda de valor específicamente, que es un tema que hoy por hoy se está dando mucho en ese comercio exterior de la nacionalización de las mercancías y que una vez que se está presentando la información o la declaración, normalmente le decimos la póliza, la declaración, surge la duda de parte de la administración aduanera. El énfasis en sí de esta charla va a ser en la prueba documental. Vamos a centrarnos en la prueba documental para tratar de desvirtuar esa duda de valor que tiene la administración aduanera. Vamos a atender ciertos casos que nos ha llegado y nos ha tocado pues vivirlo para tratar de comunicarlo. Siéntanse en la libertad de que a medida que nosotros vayamos desarrollando la charla, el tema, ustedes puedan hacer sus consultas o aportes también, ¿sabes? Que no, nosotros por este lado facilitamos la experiencia, también por el lado de ustedes. No dudo que también tengan vasta experiencia al respecto y que también puedan hacerla compartir a través del chat. ¿Qué vamos a abordar hoy? Vamos a ver un poco de la nacionalización de la mercancía, que no es más que ese ingreso de ese producto que nosotros hemos ubicado en otras regiones o países, llámese el mercado común centroamericano, latinoamericano, América, Europa, Asia y los demás países de las más regiones de los que conforman nuestro continente. Dice nuestra legislación que es para el consumo interno en el territorio nacional. Eso quiere decir que las ventas sucesivas no pueden todavía considerarse una importación definitiva, porque necesita en cantidad de veces ser trasladada de un ente A un ente B, a un ente C, hasta que llegue a la entidad jurídica que va a cargar con los tributos y va a declarar definitivamente la nacionalización de esa mercadería. Un ejemplo de venta sucesiva, los vehículos, y que puede ser también adoptado por cualquier entidad para que pueda darse una venta sucesiva y trasladar la carga tributaria a otro ente, que normalmente se da entre empresas donde dice voy a traer esta mercancía y al final me presentan una exoneración, entonces afecta el flujo interno de una compañía, entonces hagamos uso de la venta sucesiva. Vamos a ver el procedimiento de la duda de valor, es ese derecho que nace de nuestra legislación, del derecho comunitario, Cauca, Recauca, nuestra legislación interna, las circulares técnicas que han sido emitidas en ese sentido por el director de la Dirección General de Servicios Aduaneros, la 135-2011, que son esas reglas generales para el procedimiento de duda de valor de la investigación y esa forma en que entra en comunicación la administración aduanera con los importadores. Vamos a abordar también la certificación de CPA. Dice nuestra legislación en el artículo 6 del ejercicio de la contabilidad pública que el contador público puede emitir una certificación a efectos de dilucidar cuestiones contabilísticas y que este documento emitida por un CPA con amplios conocimientos contables y tributarios puede ser parte de los documentos, bueno, probatorio en este caso, es documental, documentada sería en este caso, porque hay documentos que se presentan directamente como prueba del valor y hay otros que se van produciendo, por ejemplo, la certificación del CPA y vamos a ver algunas debilidades que tenemos nosotros los CPA en la emisión de estos tipos de documentos, que nos estamos convirtiendo más que todo como en testigos y no en peritos para la defensa de esa duda de valor, la defensa de los importadores. Esto no quiere decir que no existan debilidades también en la contabilidad de los importadores y por los cuales la administración aduanera sostiene su duda de valor y cuando llega al tribunal aduanero, cuando es elevado para su conocimiento y fallo,
también se sigue manteniendo la duda de valor, porque una de las características de las debilidades que se tiene es la no presentación adecuada de la contabilidad. Ahí estamos fallando y por lo cual también se nos está manteniendo la duda de valor, porque al presentar la contabilidad, nosotros perfectamente estamos diciendo, estamos cumpliendo con la fidelidad de la información contable. Y por ende, nuestra legislación dice no se debe de mantener la duda de valor. Aquí nosotros podemos ver que el papel de la administración aduanera está en constante tensión, porque por un lado, lo podemos ver en la lámina, la administración aduanera tiene que facilitar el comercio, pero no puede dejar de obviar que se necesitan factores de control. Por otro lado, en la facilitación del comercio se exige que haya transparencia de parte de la administración aduanera, que se simplifiquen los trámites. Por eso es que hoy por hoy tenemos también la revisión no intrusiva, los escáneres, y que se nos traslada un costo en las importaciones definitivas por la seguridad aduanera, para el uso de los escáneres, para simplificar todos estos trámites, no solamente los escáneres, sino también el uso de las declaraciones anticipadas para poder utilizar el formulario, el software comunitario centroamericano y poder declarar de forma anticipada, presentar la documentación para que una vez esta arribe a puerto, podamos nosotros, en base al selectivo rojo, amarillo o verde, pues estar sabidos qué tipo de revisión vamos a estar sujetos. Es más, la duda de valor dice que esta nace como resultado de un selectivo rojo. No obstante, hoy por hoy estamos convencidos de que aunque el selectivo sea amarillo, aunque el selectivo sea anaranjado, lo estamos llevando a un selectivo rojo y el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo ya no se está pronunciando al respecto. En esta facilitación también se exige la armonización, esa armonización de cómo también se está efectuando a nivel centroamericano y hoy por hoy también que somos parte de la Organización Mundial de Aduana y la estandarización, esa forma en que vamos a revisar en cada uno de los puertos y fronteras la forma en que vamos a revisar la documentación, la forma en que vamos a requerir al importador que acredite la documentación soporte de la declaración aduanera, pero son factores que están en constante tensión. Por ese lado se exige la facilitación del comercio, porque bien es sabido que en una economía el comercio es el factor que mueve esta economía, porque está en constante movimiento del dinero, generación de empleo, pero por el otro lado no puede la administración aduanera perder el control por temas de contrabandos, de mercadería, por temas de transporte de drogas, estos psicotrópicos, por temas de trata de personas, de niños, de animales, de otros tipos de mercancía, de armas también. Entonces, por el otro lado, no puede la administración aduanera perder el control y tiene dentro de esas facultades de control que realizar inspecciones, obviamente la inserción del arancel a través del cual nosotros podamos clasificar las mercancías, el origen de la misma, en caso que tengamos o no un convenio de comercio con otros países, como el que hoy por hoy tenemos últimamente con China, a través del cual se vienen desgravando las mercancías y a través de este documento se acredita el origen y podemos entonces exonerar el pago de ciertos aranceles que están establecidos en nuestra legislación. Y por último, y no el menos importante, el tema de la valoración, que es una manifestación que realiza el importador de cuánto cuesta ese producto puesto, ya sea en frontera, ya sea en el aeropuerto o ya sea en un puerto marítimo, el cual está conformado con un conjunto de información, no solamente la factura, sino también el costo del seguro, el costo del transporte. ¿Y por qué es importante esta valoración? Porque nuestra legislación define que los impuestos se van a determinar en base al valor de la mercancía.
Yo tengo el valor de la factura más el costo del transporte, más el costo del seguro, y una vez ya determino ese valor de mercancía, entonces yo voy a determinar los impuestos. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo. Adiciono al valor de la mercancía y yo determino el último impuesto, que sería el impuesto al valor agregado, que está positivizado en nuestra legislación, ley número 822 y su decreto del 01/2013, reglamento a la ley de concertación tributaria. Vamos a ver, estoy revisando el chat. Por supuesto, porque está afectando el tema estadístico. Está afectando el tema estadístico y lo que van a hacer es una multa. Lo que pueden hacer antes de todo esto es un examen previo. Eso, el examen previo, obviamente, está aplicado únicamente cuando yo traigo mi mercancía directamente a un almacén de depósitos y ahí yo puedo hacer un examen previo. Caso contrario, pues en una revisión que exista dentro de parte de la inspección aduanera, va a ser determinado eh, una multa. El detalle va a ser justificar ese faltante de 100 unidades para contestar un poco lo que está en el chat. Entonces, por un lado tenemos que garantizar la integridad de las mercancías, pero por el otro lado no podemos olvidar el papel que tiene la administración aduanera, que es similar al papel que tiene la Dirección General de Ingresos: recaudar los tributos, ese deber constitucional que nosotros tenemos de sostener el gasto público. Y ese deber que tenemos también, aprovechando la consulta en cuanto a la importación de 500 unidades, un faltante de 100, también el deber que nosotros tenemos de facilitar información a la administración aduanera. ¿Por qué es necesaria esa información? Porque en base a esa información, a ese estadístico, es que la administración aduanera va a ir comparando las siguientes importaciones para poder validar si los costos que nosotros o los valores que nosotros estamos declarando se asemejan a los que ellos tienen en su estadístico. Y es ahí donde inicia un procedimiento de duda de valor. Y no obstante, la administración aduanera lo que no está viendo son ciertas características de los importadores. En el procedimiento de facilitación de comercio, únicamente lo que nosotros encontramos es de que desde un punto A vamos a llevar la mercancía hasta un punto C. ¿Qué se necesita para ello? En esta relación comercial tenemos un contrato de distribución que sería lo óptimo que existiera, ya sea una distribución exclusiva o no exclusiva. ¿Tiene mucho que ver en esto? Claro que sí. Dependiendo si hay exclusividad, se van a cargar o se va a acreditar ciertas características en esta relación donde vamos a tener unos precios totalmente diferenciados. Además, tenemos que nosotros tener una orden de compra. Es lo normal en nuestro control interno cuando estamos en una relación local donde en una cotización nosotros escogemos en un procedimiento de compras, cotizamos, escogemos al proveedor que se asemeje a nuestro presupuesto en cantidad, calidad, garantía, relación posterior a la compra y emitimos una orden de compra. Esto debería ser igual en el comercio exterior. Deberíamos de emitir una orden de compra porque va a ser un documento inmediato, externo e interno, porque antes de la orden de compra yo tuve que haber tenido una cotización, entonces yo tengo una prueba documental externa e interna cuando yo emita la orden de compra que voy a poder acreditar en un procedimiento de duda de valor. La factura comercial, la lista de empaque, que es importantísima también en estos procedimientos. ¿Por qué? Porque en la lista de empaque muchas veces no vamos a encontrar información que no está contenida en la factura. Ejemplo, lotes, fechas de vencimiento, que esto va a ser importantísimo, por ejemplo, en medicamentos.
la fecha de vencimiento, yo debo de controlarla en mi sistema, debe de aparecer. Si no en mi factura, en mi lista de empaque, porque yo tengo una legislación que me dice que no puedo comercializar medicamentos que están vencidos. Entonces aquí yo puedo ya llevar el control a efectos de una destrucción de mercadería. ¿Qué más necesito acreditar? El costo del transporte, el costo del seguro, definir la entrega, el lugar donde yo voy a poder obtener esa mercancía. Si es marítimo, viene por Puerto Corinto; si es terrestre, ya sea Las Manos, ya sea Peña Blanca, ya sea Guasaule. Y no solamente esto, sino también que yo voy a poder definir los riesgos al momento de la entrega o antes de la entrega. Y esto es importantísimo porque son documentos que yo debo de acreditar como soporte de la declaración aduanera. ¿Y dónde lo encontramos eso? En el artículo 321 del RECAUCA, documentos que sustentan la declaración de mercancía, factura comercial, documentos de transporte, declaración del valor en aduana y otros documentos que deben de acreditarse a efectos de la nacionalización de la mercancía. Los permisos, declaración aduanera bajo un régimen definitivo. Nuestra legislación establece otros regímenes temporales, por ejemplo, el depósito temporal con una suspensión de un año. Yo puedo tener mi mercancía ahí libre de impuestos solamente de un año. Y puedo irla vendiendo parcialmente. Y la persona que vaya a nacionalizar o la entidad jurídica, cuando hablo de persona, puede ser natural o jurídico, se va a encargar de la realización de la declaración definitiva y cargar con los tributos y el levante de la mercancía y los riesgos para ponerlo dentro de su almacén y después comercializarlo, porque como lo dijimos en la introducción, es para el consumo interno dentro del territorio aduanero, todo lo que esté dentro de nuestras fronteras. Ok, no hay preguntas. ¿Qué es duda de valor? Según nuestra legislación, es el derecho que tiene la administración aduanera, DGA en nuestro caso, de dudar de la veracidad o exactitud, y ahí lo tengo en negrillas, del valor declarado y los documentos que la sustentan. Nuevamente, el artículo 321 del Recauca menciona cuáles son los documentos que deben desacreditar lo que nosotros manifestamos en la declaración aduanera: factura comercial, documentos de transporte, el conocimiento de embarque, la carta de porte, la declaración. Obviamente, los documentos soportan la declaración, certificados de origen a efectos de la dispensa de algunos aranceles, licencias, permisos, certificados, garantías y documentos que amparen cualquier exención que nosotros conocemos como franquicia. Entonces, la administración aduanera lo que hace es comparar el valor de dicha factura con los estadísticos que nosotros venimos alimentando en cada una de las importaciones, y con ello es que nace la duda de valor. Pero por principio general no puede la administración aduanera sostener una duda de valor por el simple hecho que los montos que están en la factura comercial, en la orden de compra, en la cotización, que los precios contenidos sean los mismos que están en el contrato de distribución, exclusivo o no exclusivo. No puede simplemente mantener la duda por ese estadístico, porque el estadístico no incide en ello. Lo que incide es sobre todo es lo que dice el acuerdo GATT, que el valor de la factura es el valor de la transacción, el monto pagado o el monto por pagar. Entonces, esa factura sustenta el valor de la mercancía, y no solamente sustenta el valor de la mercancía, sino que por sí sola la factura es un documento probatorio suficiente e inmediato, documental, para acreditar el exacto valor de la mercancía nacionalizada. Y es el que debe de estar contenido en la factura, y es el que debe de estar representado en la contabilidad, asentado a través de un comprobante de diario,
luego en los registros contables auxiliares, luego en la balanza de comprobación, luego en los libros contables, por último en los estados financieros, aunque nuestra legislación no solicita la presentación de estado financiero para un procedimiento de duda de valor. Es algo que la administración aduanera últimamente se está sacando, como decimos, de la manga, porque cuando nosotros revisamos la circular técnica 135-2011 y que de ella se deriva la información complementaria, no aparece por ningún lado la presentación de los estados financieros. Además, sabemos muy bien nosotros los contadores que los estados financieros son preparados sobre la información que está contenida en una balanza de comprobación, y la balanza de comprobación está sustentada por sus auxiliares, y los auxiliares están sustentados por sus asientos contables, y los asientos contables tienen como fuerza probatoria la factura, el contrato, la cotización y otros elementos que nosotros podamos recabar y acreditar en estos procedimientos de duda de valor para desvirtuar la duda. Obviamente, muchachos, haciendo un paréntesis, eh, todo esto bajo el principio de legalidad. Mm, Nos encontramos ante una situación difícil porque aunque se acredite la documentación probatoria contable, en el derecho probatorio contable, la administración aduanera de una u otra forma siempre va a encontrar un elemento por el cual seguir sustentando su de valor y decir, no me desvirtuaste la duda. Y está llegando un punto la administración aduanera que aunque acreditemos nosotros como probatorio la certificación del CPA, no lo está ni siquiera entrando a revisar dentro de esta libertad probatoria que nosotros tenemos. Quiero ver. Lick dice, para este caso la DGA pide una certificación de la duda de valor, pero hoy por hoy, la mañana estábamos revisando qué es el tema de revisión de la contabilidad de una empresa usando mías. Algunas de ellas aplica este tipo de trabajo o encargos, pero mejor que esté la certificación contable, y Tata siempre dan, no al lugar arbitrariamente. Exactamente. ¿Por qué? Muchachos, y vamos a entrar ahí cuando lleguemos al punto, y tal vez me estoy adelantando un poco. Lo que está diciendo eh, el licenciado Eric Espinosa es cierto. Nosotros nos estamos yendo únicamente a ser meros testigos, pero eso lo vamos a ver más adelante. No quiero adelantarme. ¿Cómo surge la duda de valor? Ya se los había mencionado, de ese análisis comparativo de mercancías idénticas y similares que han ingresado al país en los últimos 3 meses, 180 días. Pero nuevamente, por principio, no puede la administración aduanera mantener una duda de valor simplemente porque los precios que están contenidos en la factura no se asemejan a las mercancías idénticas o similares. Lo que prima en este procedimiento, sobre todo, es el precio realmente pagado o por pagar contenido en la factura. Y aquí es donde es necesario el papel del CPA cuando emitimos la certificación, como lo dijo el licenciado Eric. Ojo, muchachos, nosotros no podemos caer en simples testigos. Cuando nosotros somos requeridos para estos trabajos, tenemos que hacerlos como peritos. Para ello, aplicando lo que dice el licenciado, tenemos que hacer un trabajo de encargo. Vamos a revisar esa contabilidad. Vamos a revisar sus libros, vamos a revisar sus auxiliares contables, vamos a revisar su factura, vamos a requerir prueba documental que nos haga a nosotros estar satisfechos, porque lo que la administración tributaria, en este caso la DGA, requiere es una relación de los hechos que nosotros como expertos contables hagamos ver, dar nuestra opinión si están acorde a los principios de contabilidad o en este caso a las normas internacionales de información financiera
específicamente en el tratamiento de las importaciones de mercadería, inventarios, si esta compañía tiene o no manuales, si esta compañía o no nos facilitó el manual de cuentas, las políticas contables, pero nosotros ya no podemos seguir siendo meramente testigos. Tenemos que actuar como peritos contables para que el importador, una vez tengamos ese informe pericial de parte de los profesionales contables, expertos en materia contable, con dominio en materia tributaria o una combinación. Yo puedo ser un experto en materia contable y perfectamente hacerme valer de un experto en temas tributarios y también un experto en la acreditación documental probatoria para poder entregar un documento que pueda servir y sea acreditable en este derecho probatorio contable para desvirtuar esa duda de valor. ¿Cuál es uno de los temas que los importadores muchas veces creen de que el contador únicamente lo que va a decir es certifico, aquí está? No, se requiere que nos faciliten toda la información para evitar también nosotros narrar hechos que no están contenidos en la contabilidad y que puede llevarnos al problema del delito de balances falsos. Obviamente, eso va en dependencia de la idoneidad del documento para provocar un perjuicio económico. Pero es ahí donde nosotros los CPA tenemos que tener cuidado y requerir toda esta información, investigar, aplicar procedimientos que sean adecuados para yo emitir mi informe pericial en cuanto a la transacción económica que tiene un interés tributario. Y tenemos que tener cuidado para que el importador pueda perfectamente acreditarlo y poder desvirtuar la duda de valor. Permítanme revisar el chat. Si importa y se presenta a la aduana la factura, ejemplo, 100.000 unidades, y después vuelvo a importar, digamos, ajá, a 2 Córdobas, normalmente la aduana toma como duda de valor. Claro que lo va a tomar como duda de valor. Pueda que lo tome como duda de valor, pueda que no. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que en este mes, estamos en abril, en marzo, tuvo una reducción de sus costos unitarios entre un 30 y un 50%. Gracias a Dios no hubo duda de valor, no lo hubo. Por más que hubo un selectivo rojo, revisión documental, pero no hubo duda de valor. Pero nosotros tenemos que estar preparados a todo ello. Cuando me dicen a mí, mira, vamos a importar un producto que se nos vino 50% abajo, hay que investigar en la cadena. ¿Qué pasó en este caso? Por ejemplo, eran adhesivos. La materia prima en China se vino hacia abajo. Ya no tenemos los picos de transporte que estaba afectando la cadena de suministro a raíz del COVID. Entonces la materia prima se vino abajo, como lo hubo un tiempo también en agroquímicos, se vino abajo la materia prima, perdón, se vino abajo la producción de los agroquímicos, pero en este caso sí, hace poco hubo una empresa que nos buscó y dijo, tenemos problemas, se nos vino abajo, la duda de valor ahí está de parte de la administración aduanera. Lastimosamente, pues la Junta de Accionistas dijeron, no, no queremos atrasarnos en esta mercancía, vamos a pagar. Error, porque hay que buscar cómo crear un precedente ante la administración aduanera de que estamos llevando adecuadamente la contabilidad y que por ende no hay motivos para rechazar la duda, rechazar el valor que nosotros estamos acreditando. La DGA maneja su base de datos, claro, es el análisis comparativo que hace en base a lo que se está alimentando de todas las importaciones. Lo que nosotros vamos a acreditar son las condiciones especiales que nosotros tengamos. Por ejemplo, somos distribuidores exclusivos de esa marca. Segundo, para penetrar en el mercado nosotros tenemos condiciones que son totalmente diferentes. Tercero, somos empresas relacionadas. Hay que acreditar esa información, decirle a la gente aduanero, cuando elabores la declaración, decir que sí somos empresas relacionadas. Y cuando se le pregunte si ha incidido en el valor del producto, no o sí.
porque esto tiene que ver si somos importadores mayoristas. Y eso lo vamos a ir acreditando nosotros con la documentación probatoria interna y externa. La prueba documental o la prueba documentada, el valor de la prueba. Estamos en un procedimiento donde esto es libertad probatoria, es plena. Yo puedo presentar N cantidad de pruebas. Por ejemplo, una vez que yo pago un depósito, presento un depósito, libero la mercancía, que siga el procedimiento, yo puedo posteriormente acreditar la liquidación de la importación y perfectamente puedo acreditar el ingreso de la mercancía y cómo eso me afectó en el costo promedio. Y si ya le facturé a un cliente importante, también puedo acreditar esa factura para desvirtuar esa duda de valor. Obviamente también los asientos que tengan relación con ella y la certificación contable, lo dice nuestra legislación. Certificación a efectos contabilísticos para dilucidar, perdón, a efectos tributarios para dilucidar temas contabilísticos. Pero no solamente debemos de buscar al contador público para una certificación de una hoja, tiene que ser un verdadero informe pericial. Y nuevamente, prima sobre todo nuestra contabilidad, el valor que ha sido declarado, que está registrado en nuestra contabilidad como una cuenta por pagar, y si ya ha sido pagado, pues hay una erogación. Y esto es lo que nosotros debemos acreditar para desvirtuar esa duda de valor. Y está aquí nosotros le presentamos de dónde sacamos esta información, cuál es nuestra base, cuál es nuestra fuente. Aquí está. Acuerdo GATT de 1994, artículo 1, es válido hasta el momento. El valor en aduana de las mercancías importadas es el valor de transacción, es decir, el precio pagado o por pagar. Si está pagado, vamos a acreditarlo con la salida del dinero de bancos, con la transferencia, la nota de débito que nos entregue el banco. Si no está pagado, lo vamos a acreditar con el registro contable, con una antigüedad de saldos, con una confirmación de saldos también. Ley número 421, nuestra legislación interna, la valoración aduana, y dice que se reconocen los instrumentos internacionales. Y ya hay instrumentos internacionales donde nosotros podemos corroborar que dice que la presentación de la contabilidad desvirtúa cualquier duda de valor que tenga la administración aduanera y que como principio no puede mantener su estadístico para poder cerrarse y decir sigo manteniendo la duda de valor. Después de la certificación, dice el licenciado David, la administración manda que hacer un resumen o recuadro de cada uno de los elementos que forman la sustentación de la duda de valor. No comprendí la pregunta, licenciado. Tal vez la puede formular de nuevo, por favor. También tenemos nosotros como base legal el derecho comunitario. Nosotros sabemos que el Cauca y el Recauca no es una legislación que haya sido aprobada por la Asamblea Nacional, pero sí nosotros tenemos una representación en el CIECA, en la integración centroamericana. De ahí se adopta el Cauca y el Recauca y se manda a publicar en la Gaceta. Artículo 204 al 209 dispone sobre la comprobación e investigación del valor en aduana. Y en el 206 nosotros podemos encontrar cuáles son los motivos para rechazar el valor. Y se los leo. Motivos para rechazar el valor. La DGA procederá a rechazar el valor de la importación por no llevar contabilidad. Entonces ahora veámoslo a lo inversa. ¿Cómo podemos desvirtuar la duda de valor? Llevando actualizada la contabilidad adicional. Si nosotros vamos a revisar los artículos que regulan o positivizan el impuesto al valor agregado, como de las obligaciones de los contribuyentes, dice que tenemos que tener actualizado nuestro libro de compras, nuestro costo de venta, nuestro inventario. Negarse al ejercicio de las facultades, vamos a poner a disposición de la administración aduanera toda nuestra contabilidad y toda nuestra documentación. No cumplir con los requisitos del servicio aduanero. Cuando se compruebe que la información sea falsa, que es lo que les mencionaba,
Cuidado los CPA y nos encontramos narrando hechos inexactos que dependiendo del monto nos encontremos ante una falsedad documental, que dependiendo de su idoneidad en el tráfico jurídico en que se encuentre, hay un fraude de tipo penal, societario o contra la hacienda pública. En este caso también sería contra la hacienda pública. Tenemos que tener mucho cuidado. Recuerden que uno de los tantos, hay un comunicado del Colegio de Contadores Públicos que dice, ojo, estas transacciones que nosotros encontramos aquí pueden ser llamativos a lavado de activos y uno de ellos es sobrevaloración o infravaloración de las mercancías sujetas a nacionalización. Cuando se requiera al importador demuestre la vinculación, que si esa vinculación ha incidido en el precio. ¿Quién dice que no puede incidir en el precio? Yo sé, por ejemplo, aquí hay una empresa de agroquímicos, importa agroquímicos, que su central está en China. ¿Quién dice que no hay un interés grupal y dada la producción que ellos tengan de introducir precios por debajo de lo que lo tiene la competencia? Pero eso no es un elemento suficiente. Muchas veces sí lo provocamos y no podemos sustentarlo. Por ejemplo, en el tiempo de COVID, nosotros atendimos una empresa eh, que por decisión propia elevó los precios de su mercadería, triangulando la importación. Luego se le olvidó la triangulación y al mes siguiente importa la mercancía a precio normal. Viene la duda de valor y no puede sustentarlo. Entonces aduana le dijo, pero si el mes pasado me trajiste las mismas mercancías. ¿Por qué? Porque no supo acreditar las pruebas que sustentaran el valor de la mercancía. Ok, después te manda el valor, ok, ya lo ves. Este es más o menos un ejemplo de la declaración aduanera. Aquí está el número, la fecha de aceptación. Aquí están los impuestos. En este caso, por ejemplo, son medicamentos. Los medicamentos están exentos de toda clase de tributos nacionales o municipales en sus importaciones, excepto el impuesto al valor, el impuesto sobre la renta que se genere en la ganancia. Y por ser precios controlados, puede que también esté exento del pago mínimo definitivo. El problema va a ser ir a la entidad controladora que le emita el certificado de control de precios, no lo van a hacer. Dicen que no están facultadas permitir, entonces no podemos acreditar eso. Entonces, una importación definitiva, lo que les vengo comentando, destinado a un solo régimen, en este caso, definitivo, aquí lo dice, número 12, modalidad definitivo. La declaración, la obligación de declarar, aun cuando están libres de toda clase de impuestos y tributos, el país de origen, el código arancelario y el valor en aduana, que es el monto de la mercancía. Aquí está integrado el monto de la mercancía. Se le pregunta el precio según factura, 145.000 en este caso, más los costos de transporte, más el costo del seguro. Y aquí estamos declarando, manifestando. ¿Qué es una declaración? Es una manifestación y eso aplica también al tema tributario con el fisco de GI, las declaraciones que nosotros presentamos mensualmente. ¿Qué es una declaración? Es una manifestación del contribuyente, en este caso el sujeto obligado, de poner a disposición de la administración tributaria información con énfasis tributaria. Ese es el concepto de una declaración. ¿Ven? Aquí nosotros que podemos ver el precio de factura, gastos de transporte y los gastos de carga y descarga, costos del seguro que conforman el valor de la mercancía puestas en el puerto o en aduana. Aquí empezamos con un procedimiento de duda de valor. ¿Cómo inicia, muchachos? A través de la declaración aduanera presentamos de forma libre, voluntaria, con el carácter definitivo, porque está el otro que es liberatorio, a través del cual se somete la mercancía a las obligaciones que se imponen. Empezamos con la duda de valor. La aduana tiene que entrar en comunicación con el importador y le entrega un documento que se llama explicación complementaria y otras pruebas y se le otorga un plazo de 10 días hábiles
para entregar la documentación. ¿Y cómo se computa el plazo? De lunes a viernes. Pero tenemos que tener cuidado, muchachos. Por ejemplo, en diciembre dijo la aduana, se detiene el cómputo de los plazos a efectos de los recursos de revisión que se han interpuesto, porque nos vamos de vacaciones. No obstante, eso lo emitió a través de una circular técnica, pero a través de un comunicado en la página web decía: la Administración de Aduana en Frontera y Puertos laborarán con personal suficiente en el periodo comprendido del 27 al 30 de diciembre y del 3 al 7 de enero del 2024. Entonces, en el cómputo de los plazos, tenemos que tener cuidado. No hay que confundir el que emite a través de circular técnica, por ejemplo, en ese mes de diciembre que se iban de vacaciones, y hay que tener cuidado con estos comunicados que no los carga a través de las circulares técnicas, sino que los deja cargado en la página web. Porque si no hacemos caso de ese cómputo de los plazos, se nos castiga por no hacer uso de ello. Y entonces daríamos por aceptado la duda de valor y el valor que se nos trata de imponer. Aquí nosotros tenemos un plazo de 10 días para entregar toda la información que menciona la explicación complementaria y que también vamos a entrar a revisar. Documentos relativos a la transacción. Una vez que nosotros hemos ofrecido esa prueba documental, ellos tienen 10 días hábiles también para contestarnos. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros? Toda la documentación que ellos nos han dicho en la información complementaria, más la certificación del CPA, más otra documentación que nosotros podamos acreditar en este procedimiento. En ese procedimiento, nosotros, mientras ellos revisan la documentación, podemos decirles: dame la mercancía y te deposito el monto que has determinado que te adeudamos. Esa diferencia entre el valor declarado y el valor que has determinado, depositamos la plata y dame la mercancía y podemos continuar el procedimiento. Una vez que ellos han revisado la documentación y si sigue la duda de valor, si no están conformes, nos entregan otro documento que se llama auto de cesión de plazo de 10 días. Nos hacen ver que no desvanecimos la duda de valor. Nos deben obligatoriamente decir qué faltó, por qué la siguen sustentando, y nos dan un plazo adicional de 10 días para que nosotros podamos presentar la documentación. Nosotros contestamos en ese plazo bajo un documento que se llama carta refiriendo a la alta sesión de plazo. Si hay más pruebas que podamos presentar, hay que producirlas, hay que acreditarlas, hay que adicionarlas al expediente. ¿Qué puede ser? Ya hice levante de la mercadería. Nuevamente, ya lo habíamos abordado al inicio, la liquidación de esa importación o retaseo, como le dicen en algunas empresas, podemos acreditarlo como prueba documental. Podemos acreditar también algún otro documento que no hayamos presentado, por ejemplo, el contrato. En caso de existir, podemos perfectamente acreditarlo. Si fue un producto único, por ejemplo, una maquinaria, y ya se la vendimos al cliente, podemos acreditar también esa factura. Obviamente también el movimiento del inventario, el costo con que fue ingresado, el costo con que salió del inventario, y se puede acreditar con tal de desvirtuar la duda de valor. Si aún con esta documentación, que ellos tienen un plazo de 15 días hábiles, no están conformes, ellos emiten una resolución de información complementaria y aquí iniciamos un procedimiento administrativo. Ya venimos ante la aduana e interponemos un recurso de revisión y en caso que contesten en contra, interponemos un recurso de apelación. Que tenemos que tener control también en esto, así como nosotros cuidamos de los plazos para poder cumplir la presentación de la documentación, debemos llevar el control de plazo de parte de la administración aduanera.
porque en caso que no nos contesten, hasta acá, en la carta de auto de cesión de plazo, la circular técnica 135/2011 dice que se da por aceptado nuestro valor y tenemos que emitir un documento, presentar un documento que nos devuelvan el depósito. En caso que la resolución del recurso de revisión sea extemporáneo, no vamos a proceder a interponer el recurso de apelación, porque el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo ya se ha pronunciado que ellos no están facultados para conocer el silencio administrativo positivo. Y eso lo hacen porque la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia también ya ha emitido sentencia, que únicamente ellos son los que tienen la facultad para entrar a revisar el silencio administrativo positivo. Entonces, ¿qué hacemos los importadores? Denunciamos únicamente el silencio administrativo positivo. Recibimos una resolución al recurso de revisión de forma extemporánea, redactamos un escrito, denuncia de silencio administrativo positivo, lo presentamos ante aduana que está en carretera norte y tenemos un plazo prudencial para presentar una demanda ante lo contencioso administrativo. No continuemos con el recurso de apelación porque entonces se nos caería el proceso y ya no pudiésemos recurrir a la Corte Suprema de Justicia porque estamos violentando el procedimiento. Denunciamos silencio administrativo positivo y nos vamos a la Corte Suprema de Justicia. Déjenme ver el chat. Ok, no tengo nada en el chat. Este es un pequeño cuadro de cómo sería el procedimiento de duda de valor. Iniciamos con la declaración aduanera y terminamos con la resolución de información complementaria que lo emite el administrador de aduana. Llámese Las Manos, llámese Guasaule, llámese Peña Blanca, llámese Corinto, llámese Aéreo. Ellos la deben de firmar. Y contra ellos vamos a recurrir a través del recurso de revisión. El recurso de revisión ha sido emitido en el plazo correspondiente. Ahí sí, lo elevamos al conocimiento y fallo del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, pero lo debemos presentar siempre en aduana que esté en carretera norte. Extemporáneo, denunciamos silencio administrativo y nos vamos a lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Permítanme que esto se me ha quedado pegado. Ahora sí. Está el ejemplo que les mencioné en diciembre, 20 de diciembre de 2023, circular técnica 125/2023, se suspenden los términos legales a partir del 22 de diciembre del 2023 hasta el 7 de enero del 2024. En cada uno de los expedientes que contengan recursos de revisión, incorporar esta fotocopia simple, dice. Pero aquí podemos ver que en la página web ellos también colgaron este comunicado. Las administraciones de aduana en frontera y puertos van a trabajar estos días. Entonces, si nosotros nos encontramos en un procedimiento de duda de valor, podemos seguir continuando en la presentación de la documentación. Tenemos auto de cesión de plazo de 10 días, vamos a presentar la documentación. ¿Por qué? Porque ellos seguían laborando. Ahí dice, a excepción de los días 23, 24, 25, 26 y 31, pero los días anteriores sí. Los que no estaban ahí perfectamente estaban trabajando con personal mínimo, pero estaban trabajando. Podemos seguir presentando la información en el auto de cesión de plazo de 10 días. No vamos a caer en este juego de aquí de malinterpretar la circular técnica de la suspensión de los plazos por lo que se iban de vacaciones. Hay que estar revisando también la página de la Dirección General de Aduana y ahí fue donde nos encontramos nosotros con este comunicado.
Sí, debería, sí considero que debería de haber un curso más a profundidad. Si el TAT en un recurso da lugar a la DGA, no acata este fallo, entonces sí, hay que ir a la corte para que acate el fallo. Bueno, hay que, hay que ir a la corte, hay que ir, perdón, a aduana a tramitar el reembolso y eso tarda un poco. Ahí hay que tener cuidado también hasta para acreditar el retiro del cheque. Hay que acreditar en un poder especial el monto del depósito, el recibo, hay que ir a pedir a finanzas que emita otra documentación. El tema es importante, sí, considero de que hay que verlo más a profundidad. El caso del ajuste del valor es un tema complicado porque aun cuando se demuestre el valor del bien, aduana, por supuesto, y hemos llegado al punto de que aduana, por ejemplo, en una duda de valor me dice, no puedo retractarme y sustento mi valor porque no me presentaste el estado de resultado. No es parte de la información que se solicita de la información complementaria. Y aquí está. La solicitud de información complementaria. Presento mi declaración de mercadería, selectivo rojo, suponiendo que bajo el principio de legalidad vamos sobre ese punto, revisión documental, hay una duda de valor y me dice, necesito que me entregues información. Yo quiero que esta parte la veamos bien, muchachos. Por ejemplo, en este caso dice, aquí lo ven, como resultado de aleatorio rojo, han surgido dudas razonables, se solicita proporción en el plazo de días de hábiles información. La documentación que podrá presentar a efectos de demostrar la veracidad y excesión del valor de la aduana es la siguiente. Proforma de factura o cotización, pues como lo conocemos, en caso de existir. Orden de compra prenumerada girada por el comprador en caso de existir. También tenemos otra duda de valor que dice aduana. No al lugar. ¿Por qué? Porque la orden de compra no está firmada por no está firmada por la empresa vendedora. O sea, la orden de compra es un documento interno, únicamente debe estar firmada por los funcionarios del laborado y autorizado, y en caso que lo lleve el de revisado. Transferencia electrónica, carta de crédito, esto es para acreditar el pago en caso de existir. El contrato de compra-venta por escrito en caso de existir. Cualquier otro documento que el comprador tenga a bien presentar para acreditar la veracidad. Y por el otro lado dice, en su defecto, podrá, de conformidad al artículo 4 del decreto, presentar una certificación de CPA. ¿Qué quiero mencionar aquí, muchachos? Un procedimiento de duda valor es una revisión limitada, a priori. ¿Está facultada la administración aduanera a realizarla? Sí, porque está positivizado. Hablemos de Cauca y Recauca. El Recauca menciona el artículo 204 en adelante el procedimiento de duda de valor. Hay una facultad que se le otorga a la aduana para hacer una revisión limitada. ¿A qué se refiere limitada? Que no va a tener acceso a toda la contabilidad, no va a tener acceso a toda la documentación contable y legal. Por eso, en este caso, la doctrina le dice, establece cuáles son las pruebas documentales que necesitas que te acrediten, que sean suficientes para desvirtuar la duda de valor. Y es lo que aduana ha dicho. Yo necesito esta documentación. El importador es lo que hará que sea suficiente en calidad. Aduana únicamente dice, para mí esto es suficiente en cantidad, esto limitado, no voy a ir a pedir más. No me puedes, pues, decir, como en el caso que les mencioné, no reconozco tu documentación porque no me presentaste el estado de resultado. ¿Para qué lo necesita? Adicional a ello, es una revisión a priori al despacho, limitada. Ya se te dio la oportunidad de requerir la documentación que es suficiente en cantidad. Aquí te la estoy acreditando en calidad. Adicional, en su defecto, dice la circular. Si no tenés esa documentación, presentame la certificación, pero ojo, tampoco vamos a caer en esto, porque aquí nosotros tenemos que entrar a conocer qué tipo de documentación estoy
acreditando para la veracidad y exactitud del valor declarado. Para ello yo tengo que hacer una clasificación de la documentación probatoria, si es interna, externa, si es inmediata o mediata y qué fuerza probatoria tiene. La orden de compra, por ejemplo, es interna. El contrato, externo. La proforma, externa. La factura, externa. Y la certificación CPA, ¿qué es? Externa. El documento inmediato, la factura. El documento mediato, la certificación CPA. ¿Quién tiene mayor fuerza de los dos? En el momento, la factura y los asientos contables. ¿Que lo va a reforzar la certificación CPA? Sí, por eso, ojo, y no caer en eso que en su defecto, si no está aquello, podrá presentar la certificación. Acreditemos todo, todo nosotros debemos de acreditar. ¿Por qué? Porque el documento, que es un bien jurídico tutelado de forma penal, introduciendo algo del tema penal, debe de cumplir tres funcionalidades: función probatoria, función perpetua y función garante. Probatoria, que tiene que tener todos los elementos y características que le sean suficientes para acreditar la realidad de los hechos. Perpetua, que en cualquier momento, aunque yo 5 años, perdón, me retracto, 3 años después en una fiscalización vayan a revisar ese tema nuevamente, tenga la realidad de los hechos en el tiempo y de garante de quiénes son los que los están emitiendo. Ya ven, hablando un poco del tráfico jurídico de otras ramas del derecho, lo penal. ¿Por qué? Porque lo penal, aparte del bien jurídico que protege lo económico, también protege la funcionalidad del documento como prueba. Esa factura, esa orden de compra, ese manual contable, esa certificación. La realidad de los hechos de forma perpetua, para que nosotros podamos acreditar la realidad de los hechos y por eso no caer en lo que dice, no tenés aquello, y perdón por redundar en lo mismo, no tenés aquello, preséntame esto, presentemos las dos para poder desvirtuar la duda de valor. Quiero ver. La DGAT pide estado financiero, balance de comprobación, explicación contable, catálogo de cuentas, no están limitados. No están limitados. No obstante, la misma Corte Suprema de Justicia ya se lo ha dicho. Estamos ante un procedimiento limitado a priori. Sentencia número 82, 15 de abril del 2021, y la Corte Suprema de Justicia se lo dijo. Estamos ante un procedimiento a priori. No pueden pedir más allá. A nosotros nos los han dicho. No hay lugar. Y primero nos dijeron, vamos a entrar a debatir con ustedes cada uno de los puntos. No, al final no entraron a debatir con nosotros. No hay lugar porque no están los estados financieros y nosotros se los contestamos. La balanza de comprobación es suficiente porque de ella es que nacen los estados financieros. Y la balanza de comprobación tiene como sustento los auxiliares contables. Los auxiliares tienen como sustento los asientos contables. Los asientos contables tienen como sustento la factura y la demás información contable. Adicional, la balanza de comprobación puede ser corroborada por los libros legales. ¿Y por qué se legalizan los libros? Con la finalidad de que no puedan ser alterados en un futuro. ¿Y quién los debe legalizar? Nuestra legislación interna dice que el registro público mercantil. Entonces no puede, como dice el licenciado Carlos Rayo, no es tan limitado, es limitado. Ellos mismos lo reconocen con la solicitud de información complementaria y de explicación complementaria. Entonces tenemos que presentar y hacer ver bajo el principio de legalidad. Dios mío, que en paz descanse el principio de legalidad. Bien sabemos nuestra situación, que es bien difícil, y no hablo de lo político. Yo hablo del tema de la exacción del tributo dentro de nuestro sistema tributario. Si saben, pues nuestro sistema tributario es el sistema a través del cual se crean obligaciones a los obligados para poder entregar recursos al Estado.
cuando un colectivo debe entregar recursos al Estado, pero está fundado sobre principios materiales y formales, siendo los formales el principio de legalidad. Obviamente, nuevamente, no estoy hablando del tema político, hablo del tema económico que nos está afectando a nivel mundial, no solamente en Nicaragua. Justamente un día de esto leía un artículo en el tema de España y decía, ¿realmente es tan negativo el papel de la administración tributaria como lo presentan? Sí, sí lo es. Es por la misma excepción del tributo y nuevamente, pues que en paz descanse nuestro principio de legalidad y con él la, la legitimidad llamada seguridad jurídica, porque esto afecta a la seguridad jurídica. Ya no sé ni con qué me va a salir la administración aduanera, ni tampoco la administración tributaria. Vamos a ver qué otro comentario hay. Sí, me han dado lugar, sí, hemos tenido lugar también, eh, muy poca. Aquí se los digo sin pena y no voy a presumir algo que no es así. Muy poca nos ha dado lugar, nosotros lo hemos tabulado y yo creo que ustedes también ya lo saben, es por valores. Si son valores altos van a resistir, entonces nosotros tenemos que continuar y lo estamos llevando a la corte. Nosotros sabemos que el procedimiento administrativo está fundado en una doble jurisdicción administrativa y doble jurisdicción administrativa, que lo revise aduana y que lo revise el Tata. Igual tenemos en DGI, lo revisa el administrador, luego el director y por último el Tate, fue la doble tutela jurisdiccional a la corte. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, y lo llevemos a la corte, hay sentencias de la corte, hay resoluciones del tribunal aduanero, donde sí tiene que llevarlo. Pero ¿qué, muchachos? Tenemos que saber producir la prueba. Ustedes lo que dicen es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros los contadores, muchachos, es necesario que no únicamente conozcamos la factura. No, la factura como tal, por sí sola, tiene un valor probatorio inigualable. ¿Por qué? Porque tiene doble control. Para poder, localmente, hablando localmente, para poder emitir una factura, la legislación me dice que debe de contener pie de imprenta fiscal. Si yo me voy a revisar la parte del IVA, me dice que debe de contener una factura. Y también la DGI me lo autoriza a través de las imprentas, a través del SAC. Entonces tiene doble control. Entonces tiene un valor probatorio por sí solo. A menos que la administración tributaria, aquí lo dice el artículo 206, literal E, sea falsa, pero me lo tiene que demostrar. ¿Qué dice el Código Tributario? Quien pretenda hacer valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Por defecto, muchachos, por defecto, la carga de la prueba la tenemos nosotros, los obligados tributarios. En calidad de contribuyentes DGI, en calidad de importadores DGA, tenemos la carga de la prueba. Y debemos de probar la veracidad de ellos. ¿A través de qué? Tenemos que insistir, muchachos. Dame la cotización. Y tenemos que insistir, tal como en el mercado local, te voy a emitir la orden de compra. La orden de compra debe de coincidir con los valores, ya sea el valor de adquisición y el valor unitario, la cantidad, no importa la unidad de medida. Debemos estar sigilosos con los asientos contables. Hoy por hoy, hasta la administración aduanera está diciendo, no te lo reconozco porque el comprobante de diario no tiene la firma de elaborado y revisado. Es discutible eso. Es discutible, porque si ese asiento de diario yo logro encontrarlo en el auxiliar contable, yo sumo los valores del auxiliar contable y lo traslado a la balanza, lo valido contra los libros, tiene un valor probatorio suficiente. No es necesario que el asiento me diga que deba de tener elaborado y revisado. Es lo normal por mi control interno. No solamente por mi control interno, también obviamente por deslindar responsabilidades, pero no es un tema por el cual él va a rechazar el valor de la mercancía. Más si está incorporada la factura en las cuentas por pagar, si le estoy acreditando la antigüedad, me lo están confirmando el saldo. Si estoy presentando el perito contable. Existe una circular que detalla las exenciones y exoneraciones para cada empresa.
No, no recuerdo sinceramente, muchachos. Tendría que verlo. Tendría que verlo de la circular. Aquí está una muestra de Levante, pues que nos emita perdón, antes de Levante, aquí viene otra violación al derecho procesal en este tema y nosotros le decimos a aduana, ¿me puede presentar una preliquidación? Y me dice, sí, aquí está tu preliquidación y lo estamos haciendo en base al artículo 7 del acuerdo, lo cual es ilógico. ¿Cómo entonces la administración aduanera me va a decir que está utilizando otro método sin antes yo haberle acreditado la documentación antes? Y nuevamente, muchachos, que no se confunda con el tema político. Antes de los eventos del 2018, el Tata era bien cerrado en ese punto. Sí, decía el Tata. No podés emitir esa preliquidación si no has entrado en comunicación con el importador. Eso es ilegal. Era ilegal. Otra cosa que era ilegal, que no se había terminado el plazo para yo presentar el recurso y ya me estaban enviando una notificación de cobro y el Tata se pronunciaba a favor del importador. Se le caía el procedimiento. Hoy por hoy eso ya no. Nuevamente, yo no estoy hablando de temas políticos, es la necesidad de recursos y la obligación que nosotros tenemos de sostener y de contribuir al gasto público. Todos tenemos deberes con la patria, dice la Constitución, pero nuevamente sobre los principios materiales y formales del derecho tributario. Pero me preguntaba alguien, ¿pero los principios son válidos? Sí, son válidos. ¿Por qué? Porque los principios en el neoconstitucionalismo son los valores morales de la ley. Son los valores morales de la ley. Continuemos. Aquí está la preliquidación y me dice, artículo 7, método de valoración. Eso es ilegal. Primero tiene que entrar a intercambiar información conmigo, pero de paso ya me están diciendo, ellos ya tienen tabulado cuál es el método que me van a aplicar. Es ilegal, pero bueno. Aquí veamos ahora las pruebas documentales tal y como yo se los había mencionado, pero ya clasificado. La factura, los asientos de registro, los auxiliares de cuentas contables, la balanza de comprobación y los libros contables. Es lo que está pidiendo la administración aduanera en esa explicación complementaria más la proforma más la orden de compra. Principal medio de prueba, la factura. Todo lo demás, el asiento, el auxiliar, balance y los libros, es el cumplimiento del deber que nosotros tenemos, lo dice el Código de Comercio, dice que nosotros tenemos que tener una relación exacta de los activos, una relación exacta de los pasivos y por defecto una relación exacta del patrimonio que resulta de restar al activo el pasivo, ese deber de llevar contabilidad. La prueba pericial, que es la certificación de CPA, donde vamos a expresar claramente los asientos y folios de esa transacción, muchachos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que estamos siendo meramente testigos. Tuve a la vista la factura número 20, un cargo a inventario, subcuenta mercadería en tránsito contra un pasivo de cuentas por pagar relacionadas extranjeras. Esto es un testigo, está narrando algo que vio. Lo que aquí se pretendía, lo decía uno de los licenciados en su intervención, es un encargo lo que nosotros vamos a realizar. Vamos a aplicar pruebas, vamos a realizar investigación hasta poder emitir un dictamen, un informe pericial limitado también. No son pruebas de una auditoría integral lo que vamos a hacer, pero vamos a tener que realizar pruebas. Vamos a necesitar los libros contables y validarlos con sus auxiliares, con su balanza de comprobación, con sus asientos, el manual contable. Y si no tenemos el manual contable, pues transcribamos lo que dice la normativa. Yo por lo general encuentro empresas que no tienen el manual contable, inserto lo que dice la normativa, se me convierte en un manual contable, lo pruebo y le digo a la administración aduanera, está conforme, porque hay un principio dentro de la contabilidad, que es la imagen fiel. Estamos obligados a esa imagen fiel. Nuevamente, Código de Comercio, una relación exacta de los activos, una relación exacta de los pasivos. Ese deber de llevanza de la contabilidad y de llevarla bien a efectos tributarios, a efectos societarios.
y de los demás interesados en los estados financieros y en la base que tienen ellos. Y nuevamente, la factura por sí sola es un documento probatorio suficiente. ¿Y qué hacemos con la factura que viene del exterior? Bueno, la factura que viene del exterior, artículo 323 del Recauca dice, la factura comercial de la que viene del exterior como mínimo debe de contener la siguiente información: nombre y domicilio del vendedor. Se parece a lo que nosotros tenemos: lugar y fecha de expedición, datos del comprador, descripción detallada de la mercancía por marca, modelo, estilo, cantidad, valor unitario y valor total. Y el último, literal, el G, me encanta porque dice términos pactados con el vendedor. Yo tuve un caso donde aduana me contesta y me dice, no me presentaste el contrato de compraventa para yo poder corroborar las condiciones de crédito. Y nosotros le contestamos, ojo, artículo 323, términos pactados con el vendedor. La factura es un documento probatorio suficiente en cantidad y en calidad, siempre que no sea falso, y para que sea falso lo debe de comprobar la administración tributaria, llámese DGI, llámese DGA, llámese alcaldía, que también van a ir a revisar la misma base imponible bajo el principio de unicidad en materia tributaria. Entonces no me puede venir a decir la administración aduanera, en este caso, por ejemplo, y el contrato me limitó a poder revisar las condiciones de crédito, la factura lo dice. Condiciones de crédito, 180 días, por ejemplo. Entonces no me puede venir a condicionar nuevamente, pues son esos manotazos que se le hemos venido dando al principio de legalidad, aun cuando el cauca y el recauca es claro, y también nosotros en nuestros recursos nosotros se lo hacemos ver también a ellos. Principio de legalidad, artículo 300, 131 del Cauca: ningún funcionario o empleado del sector del servicio aduanero, perdón, podrá exigir para la aplicación o autorización de cualquier acto, trámite, régimen, operación, el cumplimiento de qué, de requisitos, condiciones, formalidades o procedimientos sin que estén previamente establecidos en la normativa aduanera o de comercio exterior. Manotazos que le seguimos dando al principio de legalidad. Quiero revisar. No está bien entonces que un protocolo no se lo firme un cliente. No, 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 no. A ver, estamos hablando de documentos totalmente diferentes. A ver, la certificación CPA, por ejemplo, si requiere el sello y la firma del perito que lo esté emitiendo, así se requiere. Yo me estoy refiriendo al asiento contable, que si bien es cierto, debe de contener la firma del elaborado, revisado y autorizado, pero no es una condición. Y hablemoslo de manera amplia, no solamente en aduana. No es una condición para que aduana me rechace el valor en aduana o la DGI me rechace la deducibilidad del gasto. No es condición. Vámonos nuevamente al valor, a la fuerza probatoria del documento. Asiento contable, factura. Asiento contable, factura. La factura, aquí está, y debajo está su asiento contable. El asiento contable es para que yo pueda corroborar cuáles son las cuentas que están siendo afectadas. ¿Y dónde yo puedo encontrar esos asientos contables? En los auxiliares. Luego, mayorizado en la balanza. La balanza luego en los libros legalizados. Los libros están legalizados. La información financiera es fiable cuando lo revisó el CPA. No puede venir la administración aduanera a decirme desconozco el valor porque ese comprobante de diario no está autorizado, revisado y elaborado la firma. No, no es condición si nos vamos a la fuerza probatoria. La factura por sí solo es el medio principal de probatorio, documental probatorio sobre el asiento. El asiento sí me dice que fue incorporado a la contabilidad. Y yo puedo en ese asiento identificarlo en el auxiliar contable. Perfectamente no me lo limita a identificarlo.
No así si la factura tuviera manchones o enmendadura, rota, me limita en mi trabajo. Entonces, cuando la contabilidad hace, dice el Código de Comercio, que la contabilidad hace prueba contrario contra el empresario, y si yo voy a aceptar las condiciones que son negativas, también debo de aceptar las condiciones que le son negativas, positivas y negativas, en contraposición. Un ejemplo que se nos sale un poco de la DGI. No te acepto el gasto porque el comprobante de diario no está. Entonces, si me estás diciendo que vas a reconocer lo negativo, veámoslo entonces por el lado de los ingresos. Las facturas, nunca me has pedido los comprobantes de diario de la factura. Y si te las he facilitado, nunca me has negado el ingreso, no dejas de reconocérmelo porque no estén las firmas en los comprobantes de diario, por analogía, llevándolo a aduana, DGI. A eso me refiero, no al valor que debe de tener el documento una vez que yo estampe mi sello y mi firma como fedatario público, porque es a mí el que me van a llamar, a mí como fedatario público, para que yo pueda, porque, a ver, la parte pericial no solamente se debe de complementar con la intervención del perito. Lastimosamente aquí no llaman al perito. Es más, el Tata ni da audiencia en temas de dudas de valor. Hubo un tiempo en que daba audiencia en DGI, DGA nunca dieron audiencia, menos a raíz de lo del COVID ya no daban audiencia. Debimos haber aprendido otros países que las audiencias se pueden hacer de forma virtual para poder exponer. Se debería de complementar con la intervención del perito y que puedan haber consulta de parte de los interesados, pero al perito únicamente se le busca para la certificación, pero es al perito, por eso se necesita su sello y su firma. Nuevamente, no quita la validez probatoria o esa fuerza de la factura, aunque el asiento no contenga la firma. Hay que hacerlo, sí, por temas de control interno, muchachos. Claro que sí, para reforzarlo. La proforma y la orden de compra para mí son documentos administrativos que utilizan las empresas. No son documentos legales que la DEJA tenga que solicitar para condicionar el valor de la mercancía. Vámonos a la fuerza nuevamente probatoria. ¿Qué pesa más? ¿El documento interno o externo? Entre mayor información externa tengamos, confiamos más en ellas para poder tener una realidad de los hechos que se quieren probar. Para mí sí es válida la proforma. Para mí sí es válido el tema de la orden de compra por temas de control interno y por acreditar también la relación, muchachos. En tributos hay un principio, nuevamente bajo este tema neoconstitucionalista, en que los principios son los valores del derecho, llamado materialidad, realidad del negocio y materialidad tributaria. Y todos estos hechos se deben de acreditar. ¿Por qué para mí es necesaria la proforma y la orden de compra? Para poder acreditar una realidad económica de una relación comercial. En ese expediente yo debo de tener todos los datos del proveedor, la solicitud que yo le hice del crédito y otras condiciones y documentos legales para poder yo acreditar que la materialidad tributaria, que no es en modo alguno, como nos exige la legislación en temas de lavado de dinero, una empresa de maletín. ¿Y cómo yo voy a acreditar esa materialidad tributaria y realidad del negocio? A través de esta documentación, que como bien es cierto, el licenciado dice es cierto, son administrativos, pero vienen a producir una realidad económica que se debe de acreditar en los hechos para desvirtuar no solamente la duda de valor, sino nuevamente en el tráfico jurídico, la idoneidad del documento, porque el documento es el bien jurídico que se quiere proteger, igual que el patrimonio, perdón, es un bien jurídico tutelado, el documento también. Y el documento es todo documento que nosotros podamos producir. La factura, previo a la factura, en esta relación comercial, bajo el principio de materialidad tributaria, no solamente el expediente de mi proveedor, sino toda la documentación legal que en ella exista, sino también esa relación comercial. Cotizame. Si yo no tengo una distribución exclusiva, yo puedo cotizar en otro lado. ¿Ya? Pero si es distribución exclusiva, ni modo. Pero igual, cotizame. ¿Por qué? Porque ahí va a estar
en la cotización y en la orden de compra las condiciones en las que han sido de previo pactadas en esta relación comercial. Cantidad entregada, término de entrega, si hay alguna garantía en el camino y por qué no también de entrada también los Incoterms, que son esa forma a través del cual se va a trasladar los riesgos, de los cuales también habla nuestra normativa contable. ¿Cuándo voy a registrar un ingreso? Cuando los riesgos hayan sido trasladados. Vamos a ver qué más hay. Ok. Entonces, el CPA, muchacho, ya no debe de ser ese de simplemente narrar un hecho, testificarnos, tiene que ser un perito. Y como tal, tenemos que utilizar la norma correspondiente. El licenciado, si no mal recuerdo, Eric, nos mencionaba cuáles son las líneas que nosotros tenemos que utilizar para poder. ¿Y qué legislación tenemos que hacer uso de la ley para el ejercicio del contador público? Normas internacionales de auditoría, como nos mencionaba el licenciado, normas internacionales de información financiera, las manual de políticas contables, suficientes en qué, en cantidad. También tenemos que ver que sean suficientes en calidad, porque la prueba, muchachos, tiene que ser pertinente. No todo documento es un documento probatorio. Como el licenciado decía, bajo su óptica, bajo mi óptica, la proforma no es un documento probatorio. Y puede que esté en razón. En este caso, Aduana lo está solicitando. Sobre la proforma y sobre la orden de compra, prima la factura. O sea, el licenciado tiene la razón. En contraposición que yo les he dicho, pero bajo el principio de materialidad tributaria, yo sí mantendría siempre la proforma, la orden de compra, para acreditar tanto esas transacciones, dependiendo del tráfico jurídico, ahora en materia aduanera, como por el otro lado, en lavado de activos, que no es una empresa de maletín, y por el lado tributario, que se necesita en caso de compartir riesgos. Nosotros, por ejemplo, vimos una empresa de que todos los descuentos y bonificaciones los asumía exclusivamente la nicaragüense, exclusivamente la nicaragüense. Cuando nosotros revisamos el contrato nos dimos cuenta que no, no porque decía el proveedor, es que no es un contrato de distribución exclusiva, es no exclusiva, pero revisamos y en el mercado son lo único. Entonces, si hay una exclusividad, desde el acta constitutiva dice, nosotros hemos sido constituidos para este tipo de producto y no lo encontramos en el mercado solamente a través de tu empresa. Entonces hay una exclusividad. Entonces hay que compartir los riesgos. Entonces les ayudamos ahí en la negociación y empezaron a compartir riesgos de mercado, riesgos de tipos de cambio, riesgos financieros. Entonces ya la estructura económica de la empresa nacional se modificó totalmente. ¿Cómo lo pudimos lograr? Gracias a ese principio de la materialidad tributaria. Entonces, retomando el tema, no vamos a convertirnos en contadores únicamente narradores de hechos. Tenemos que ser peritos. Quiero ver qué hay en el chat. Quiero ver la hora también. 2:28. La realidad se concreta inclusive desde una llamada telefónica, licenciado Javier. Y como decía usted, con las facturas establece los plazos, condiciones. Hoy por hoy, por ejemplo, en sistemas automatizados CRM, yo hago una llamada telefónica y el CRM me va indicando que yo vaya llenando todo lo que yo logré hablar con el cliente en la llamada telefónica. Y hoy por hoy, muchachos, si hablamos de prueba documental, la doctrina moderna se habla también de, como dice el licenciado José Javier, de las llamadas, del internet, de las fotos, de los videos, de los celulares, como esos medios a través del cual yo puedo fabricar, producir y aportar la prueba. Los correos electrónicos, sí, todo es que se certifiquen, autentiquen o certifiquen por un notario, pero perfectamente se puede. Pero nuevamente, muchachos, eso tenemos que analizarlo dependiendo del tráfico jurídico en el que nos encontremos. Ahorita estamos en una revisión limitada. Vamos a producir la prueba según lo que nos están solicitando, proforma, orden de compra,
contrato en caso de todo eso, en caso de existir. La factura nuevamente, los asientos, los libros, balanza de comprobación, la certificación CPA, que ya sabemos, pues ya el licenciado Eric nos había dicho, hay que aplicar las mías. Derecho probatorio contable, ya lo vimos nosotros allá. Todos los documentos que nosotros presentemos en una duda de valor, muchachos, tienen que ser foliados para que formen parte del expediente. Fotocopias simples, recurrimos a un notario para que pueda realizar una razón de fotocopia. Si son documentos originales, pues acreditamos los documentos originales. Lo hemos aprendido también de la DGI, hay que foliarlos para que formen parte del expediente número 1, número 2, hasta el último documento. Hay que estamparle el sello de la compañía también. ¿Con qué finalidad? Para que evitemos nosotros que, estando en un expediente de aduana, hay que ser mal pensado, pueda sustraerse un documento. Y cuando presentamos el recurso, también nosotros decimos, estamos acreditando la siguiente información. Balanza de comprobación del folio 1 al folio 20, ¿sí? Para que nosotros podamos acreditar esa información. Factura del proveedor, comprobantes de diarios, nuevamente los movimientos contables. ¿Qué presentaría yo? Las que están relacionados, cuentas por pagar, pedidos en tránsito, balanza de comprobación al último nivel, el folio número 1 y el folio del mes que se corresponde a la transacción. Igualmente en el mayor, folio número 1 y los folios que contengan el movimiento de inventarios y de cuentas por pagar. Si hay otras cuentas que estén relacionadas, a lo mejor ya lo pagué, también acredito la de bancos y la de proveedores nuevamente. Mm, no, no. ¿Es aceptable una evaluación de un perito autorizado por la CIBOI? No. A ver, si nos vamos al acuerdo GATS de 1994, es la factura. La factura, el valor de transacción. Porque el perito lo que me va a hacer, por ejemplo, ¿y por qué le puedo decir que no? Hubo un señor que le ganó a la aduana porque entró a una página web, encontró un camión a precio de me lo llevo y lo trajo nacionalizado. Suponiendo que podemos hacer uso del perito, el perito me puede decir, ese camión está evaluado en $15,000, pero el señor en una página web a remate lo encontró en 5,000. Por eso es que, como dice el acuerdo GATT de 1994, el valor de transacción es la base para la determinación del valor en aduana. Y este valor de transacción, ¿dónde está contenido? En la factura. La factura que debe de contener lo que dice el recauca, todas las condiciones hasta los términos, crédito contado y si es de crédito tal. Entonces el perito me puede decir, mira, ese producto, ese camión, $15,000, hombre, entonces sí voy a pagar más. El acuerdo GATT dice que el valor de transacción, ¿y cómo acredito el valor de transacción? Aparte de la factura que me dieron en el remate, el pago. Muchachos, pero el señor lo pagó con su tarjeta de crédito. ¿Y cómo hacemos ahí? Si aduana dice que tenemos que tener una separación en la contabilidad, hay que producir la prueba. Se hace un memorándum, se hace un memorándum de la compra del vehículo a través de la tarjeta y que el socio o el gerente general está pidiendo inmediatamente su reembolso y acredita en el memorándum en un cuadro cuáles son los datos de la transacción y se le realiza el reembolso o la cuenta por pagar. Entonces hay que saber también cómo producir la prueba, porque si no aduana va a decir, no, aquí estás viendo una compra personal que quieres introducirla como parte de la compañía. Y si la contabilidad va atrasada, pues déjeme decirle de que no le van a reconocer la duda de valor. ¿Ve? Artículo 206, motivos para rechazar el valor de la contabilidad, no llevar la contabilidad. Pero hombre, si la duda de valor me está surgiendo hoy 18, no tengo los libros, totalmente, eso es justificable. Nadie le puede pedir cosas que no se pueden hacer, muchachos. Nadie, nadie le puede pedir cosas que no se pueden hacer. Y eso perfectamente puede quedar escrito en los recursos o en los escritos y también en la certificación
del CPA, que obviamente, nuevamente, es algo pericial. Los libros están pendientes. ¿Por qué? Vámonos al Código de Comercio. El Código de Comercio dice que cuando las transacciones son muchas, yo debo de hacer una sola, a menos que hagamos un corte, pero no es correcto. ¿Qué dice nuestro manual de políticas contables? Que los asientos se van a transcribir una vez cerrado el mes. Nos encontramos en el 18, entonces nos vemos imposibilitados porque no se les puede pedir algo que no esté. También la Corte Suprema de Justicia, yo los invito a que lean esa sentencia, si la pueden ustedes descargar de la página de la Corte Suprema, es la número, nuevamente, ya se los digo, 082 del 15 de abril del 2021. No, la Corte, el Tata, no, perdón, la aduana no les puede pedir nada más allá que esté al alcance. Es que no me presentaste los libros contables, discúlpame, estamos en el 18. Los libros contables los acreditaremos en su momento. Por el momento, aquí está la documentación y aquí está la prueba pericial y que quede establecido ahí para poder evitar caer en eso de que no presentamos la contabilidad, pero aquí está el asiento, aquí están los registros auxiliares que se van acumulando. 18 de abril, emitió 18 de abril. Y como el procedimiento no va a terminar en 20 días, yo puedo acreditarlos en el siguiente. Puedo perfectamente acreditarlo. Sí, son las ilegalidades que nosotros estamos viviendo. Por eso hay que producir la prueba de manera fiable. Porque muchas veces también nosotros decimos, es que la aduana, pero nosotros, cuando una vez nos llamaron y ya aquí ya no podemos hacer nada. Es como cuando nos llaman, ya cuando han presentado el acta de descargo en las revisiones fiscales. ¿Qué podemos hacer si el acta de descargo era la parte fundamental para poder defenderte? Nos llaman cuando ya presentaron la información complementaria. ¿Para qué? Mira, el llamado en el mismo momento para poder producir la prueba suficiente, pertinente, que sirva de descargo, porque muchas veces la aduana y DGI están utilizando prueba de descargo como prueba de cargo. Sí, pero hay que apostillarlo. Por ejemplo, si allá hacen una certificación, que ese es el valor de la aduana, hay que apostillarlo para que tenga efectos jurídicos en Nicaragua. Dice, se considera atraso cuando la contabilidad tiene 3 meses. Vamos a ver, quiero buscarle, espero poderlo encontrar aquí. Impuesto al valor agregado. Vamos a ver, quiero ver si logro encontrarlo. Vamos a ver. Artículo 143 de ley 822, numeral 5, llevar los libros de contabilidad y registro auxiliares a que estén obligados legalmente y en especial, escuchen bien, en especial, registros actualizados de sus importaciones e internacionales, producción y venta de bienes o mercancías grabados, etcétera, exonerados del IVA, conforme lo establece la legislación mercantil, el reglamento de la presente ley y otras leyes de la materia. Claro, para efectos tributarios, DGI dice que la contabilidad puede estar atrasada, los asientos, hasta 3 meses, y se le puede dar la oportunidad y después si no, pues se los van a multar. Pero para efectos de duda de valor, tiene que estar actualizada. Y ahí lo dice la ley de concertación tributaria, en especial aquellos registros que tengan relación con las compras, las importaciones, con productos grabados y exentos. Que los libros no estén actualizados son otra cosa, la contabilidad, hay que ponerlo al día, los libros, hay que ponerlo al día. ¿Por qué? Porque hace prueba suficiente en contra del empresario y a favor del empresario. Porque el libro contable va a ser utilizado en cualquier tracto jurídico, en cualquiera.
comercial, tributario, seguridad social, laboral, municipal. Los proveedores a través de sus gerentes comerciales sí confirman por escrito el valor, pero para que tenga fuerza probatoria nuevamente, como viene de afuera, tienen que apostillarlo para que surta efectos en Nicaragua. Bueno, sí, está en el código tributario, muchachos. Ustedes tienen toda la razón. Recordemos que el código tributario, muchachos, es procesal. La ley de concertación tributaria es la que determina los tributos. Entonces, pareciera que hubiera una contradicción ahí, pero el legislador ordinario estableció, positivizó de que en especial esos registros tienen que estar al día. Muy diferente cuando cuando el mismo legislador ordinario en la parte procesal dice se considera atrasada cuando no esté asentada en los libros, creo yo que así dice, 3 meses, pero hay que ponerlos al día. Si no veamos pues cuáles son las repercusiones que esto tiene. En una duda de valor, si no presentamos los libros contables, van a fallar en nuestra contra. Porque nuevamente los libros contables han sido legalizados por la autoridad competente con la finalidad que en el tiempo no sea manipulado, porque la prueba documental a efectos penales, nuevamente, tres funciones. Una de ellas es perpetuidad. Se tiene que garantizar la fiabilidad de esa información en el tiempo, 5, 6, 10 años. Vamos a meterle un poquito más de candela porque ya son las 2:41. Código de comercio, este es la llevanza de la contabilidad. Los comerciantes llevarán un libro, la contabilidad por partida doble. Artículo 7 de las funciones del CPA, certificar en toda clase de estado financiero, intervenir en la exhibición de libros, documentos, lastimosamente no nos llaman. El tribunal no nos llama. El Código de Comercio, artículo 33, la relación exacta de activos, pasivos y la diferencia, que es el patrimonio. Las certificaciones para efectos tributarios deben de llevar la firma del contador para que vean, pues, como en el ejemplo que nos ponían. Los documentos que pidan los CPA, bueno, los contadores públicos en el ramo de su competencia tienen valor de documentos públicos, mayor valor, porque dentro de los documentos tenemos los privados como la factura y los públicos, porque somos externos revisando la documentación documental probatoria. No hay una legislación en Nicaragua que aborde exhaustivamente el derecho probatorio contable. Nosotros tenemos que revisarlo y lo tomamos pues ahí del Código de Comercio. ¿Cómo desvirtuamos la duda de valor? Lo hemos venido hablando a través de las obligaciones de la presentación de los libros contables. Ahí está, artículo 206, no llevar una contabilidad. Negarse al ejercicio de las facultades cuando la documentación o información sea falsa. Lo dice el Recauca y nuestra legislación interna, artículo 421. Entonces, si no llevamos la contabilidad y no presentamos ni acreditamos el valor de ella, nuevamente la contabilidad hace prueba contra el empresario. Tenemos que cumplir con ella y tenemos que presentarla para desvirtuar la duda de valor y saber presentarla también. Instrumentos internacionales, aquí está, que es lo que le comentaba, que nuestra legislación interna dice, los instrumentos internacionales son aceptados. Dice, la Administración de Aduana examinó los registros contables de los importadores en el transcurso de las consultas, pero comprobó que no respaldaban el precio realmente pagado por pagar, por lo que los importadores no llevaban ni libros contables detallados. Entonces, nuevamente, hay que saber presentar la documentación, porque no solamente basta con acreditarla, sino que ésta sea suficiente, pertinente para que pueda ser considerada una prueba de descargo. Utilizar, si no hay un manual de políticas contables, utilicemos lo que dice la normativa. Yo me he encontrado con clientes y no va en contra del derecho, no tienen un manual de políticas contables. Yo lo que yo tomo es la normativa y lo inserto. ¿Qué dice mi normativa? Bueno, yo le digo, estas son las políticas que él tiene, aquí está la política. ¿Ves? Me dice cuáles son las bases de la medición. Inventarios son bienes que tienen que estar vendidos en el curso ordinario. La descripción, inventarios nuevamente, el reconocimiento inicial, se reconocerán como tales una vez que estén disponibles para la disposición.
¿Y cómo se deben de contabilizar? Al costo de adquisición, más todos los gastos que sean necesarios hasta que estén en el domicilio. Fletes, seguros, derechos a la importación y todo desembolso que técnicamente son imputables al costo de la mercadería. Quiero ver qué tengo en el chat. ¿Cuál es la autoridad en la vía administrativa que determina, verifica y puede ejercer el de... No hay, muchachos. Nuevamente, si tengo una resolución extemporánea, lo denuncio y me voy directamente a la sala de lo contencioso de la Corte Suprema de Justicia. No lo voy a elevar al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo porque no tiene facultades. Hay sentencias de la sala donde avala que, bueno, donde avala, no, donde emite una sentencia. Hay una sentencia de la sala contenciosa donde dice que lo único que están facultados para conocer silencio administrativo es la sala de lo contencioso. Por eso el Tata dice no, no, ¿cómo es que dice el tribunal que ha sido presentado no adecuado? No recuerdo bien el término. Por eso solamente lo denunciamos, no presentamos recurso de apelación, denunciamos y nos vamos a la sala de lo contencioso administrativo. El no llevar la contabilidad es el artículo 206 y ese era el que me estaban preguntando. Ve, en la certificación, esto es un ejemplo. Yo no les estoy diciendo que así tiene que ser la certificación del CPA. Es algo que nosotros hemos hecho. Obviamente, a medida que atendemos otras certificaciones de duda de valor, se van mejorando, se van modificando. Entonces, aquí nosotros les decimos, ya esta es la segunda parte, nosotros lo tenemos detallado en una primera parte, cuáles son los procedimientos que llevamos a cabo, cuál es la entidad que nos ha contratado, bajo qué condiciones, y aquí el detalle de los asientos, la factura número tal, y ahí se lo vamos diciendo. Emitida por la entidad jurídica número tal, de X domicilio, por el monto tal, y el asiento, el cual está en el folio número 4. De entrada, nosotros, pues, ya como contadores públicos, ya le decimos al importador, tiene toda la documentación, si foliémosla, para que nosotros también ya podamos irla relacionando. No, no la termine. Si usted termina la vía administrativa, se da por cerrado el caso y va a decir en la sala que no, porque no siguió el procedimiento correspondiente. No es, ahí se agota la vía administrativa con la denuncia del silencio administrativo positivo. Denunciamos en la vía administrativa y nos vamos a la sala de lo contencioso. ¿Y cómo lo denunciamos? A través de un escrito que así dice, denuncia silencio administrativo, licenciado fulano de tal, director de la Dirección General de Ingresos, mi intervención procesal, la entidad o la entidad a quien represento, mi intervención procesal, y un tercer punto que dice denuncia, en vista de que la resolución de información de resolución, por ejemplo, el recurso de revisión, debimos haberla recibido en el término de 10 días, según lo dispone el artículo 306 del Recauca, en cuyo cómputo del plazo debimos haberla recibido, por decir algo, el 16 de abril, y en vista que la estamos recibiendo hoy, 18 de abril, teniendo 13 días hábiles, usted de habernos contestado posterior a la recepción, estamos denunciando silencio administrativo positivo, por lo cual lo estaremos elevando al conocimiento, como demanda a lo contencioso administrativo. Pero no podemos nosotros eh, continuarlo, porque si no, el Tata, ¿qué nos va a decir? No al lugar porque no cabe este recurso con nosotros, y es cierto. Entonces, cuando vayamos a la sala de lo contencioso, ¿qué les va a decir? No, no al lugar porque continuaste el procedimiento, como que lo estás dando por aceptado, no al lugar. Entonces tenemos que tener cuidado. Además, tenemos que tener cuidado ante qué sala lo vamos a elevar. Nosotros le dijimos a un cliente, no lo eleve a lo constitucional, porque si ellos entran en el fondo, va a quedar como cosa juzgada, no nos hicieron caso.
se fueron a lo constitucional, la constitucional dijo, no, aquí no hay este, violaciones a los derechos constitucionales, pero vamos a entrar a revisar lo profundo, el fondo. Y el fondo, no, no, este era un simple procedimiento de ir a las alcaldías, no al lugar, o sea, que se quedó como cosa juzgada. Y quiso la otra municipalidad, lo tomó como cosa juzgada, le interpuso una demanda civil para poder demandarlo y poder demandar, valga la redundancia, y disculpen que estoy contra el tiempo, demandar el pago de los impuestos. Entonces, más o menos, este es un ejemplo de la certificación, ya en la parte número 2, porque quiero ver 2:50, 10 minutos, no quiero atrasar el anterior. Más o menos, aquí nosotros dijimos, estos son los datos de la factura en dólares, el tipo de cambio. A eso hay que agregarle el costo del flete, el costo del seguro, este es el tipo de cambio, que lo encontrará en el folio número 43. La transacción mercantil fue registrada de esta forma, nosotros vamos ampliándolo aún más. Aquí está el auxiliar contable del 13 al 16 y del 11 al 12, teniéndose las siguientes partidas, relacionamos el asiento contable y vamos desarrollando. También le dijimos, ¿por qué? Porque queríamos evitar de que aduana fuera a revisar la documentación y decir que no la presentamos. Aquí le dijimos, allá está la documentación, pero te la inserto. Y ahí está, ¿de dónde lo tomamos? Del inventario, aquí están los folios, lo tomamos de pedidos en tránsito, aquí está parte relacionada, facturación, y aquí están los folios y las notas. ¿Para qué? Para que vayas a revisar fácilmente. Aquí están las notas del sistema contable. La certificación refleja las mercancías, le dijimos nosotros. Y aquí está nuevamente la número 4 que dice la normativa de sus procedimientos contables. Y por último, ¿qué le dijimos nosotros? Certificación. Nuevamente, pues un informe pericial. Que las transacciones mercantiles han sido fiablemente incorporadas a los registros contables. Que las transacciones son incorporadas a los libros diario mayor y se han realizado de acuerdo con la esencia, mejorando su fiabilidad. Que esas transacciones reflejan fiablemente las operaciones mercantiles de esa importación definitiva amparadas en la declaración aduanera. Que las transacciones mercantiles revelan los sucesos de manera completa y no existe omisión que pueda generar equivocación. Eso es lo que nosotros como CPA tenemos que llegar a la conclusión para que el importador pueda acreditar esta prueba documentada, no documental, documentada, elaborada por un especialista contable que también conozca, pues, o que pueda, no es necesario que pueda ir, muchachos, también a indagar, a revisar, si no somos expertos, pero si conocemos una legislación, yo no soy experto en derecho bancario, pero ¿qué me dijo una vez la aduana? No te reconozco la nota de débito de la transferencia internacional porque no tiene la firma de elaborado y revisado y autorizado nuevamente. Me fui a la legislación aplicada a bancario y me encuentro un artículo que dice que el sistema contable de los bancos autorizado por la CIBOIF tiene derecho, tiene valor probatorio suficiente. Entonces no me puede venir a decir la aduana de que no me va a reconocer esta nota de débito porque hacen falta esas 3 firmas, cuando la legislación dice que ese sistema tiene fuerza probatoria suficiente. Entonces, no podemos, no podemos seguir con eso, diciéndole teniéndole el temor al banco. No somos expertos, pero si me contestó algo de banco, voy a ir a revisar la ley de banco a ver qué me dice. Y me encontré ese artículo, pero Habana seguía errada. Bueno, nuevamente. Y aquí están pues algunas cosas. Por ejemplo, aquí que les venía mencionando, ¿qué dice que al final no presentan estado de resultado y balance general? No está limitado, decía un licenciado, pero sí, estamos en una revisión limitada. Lo dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Estamos ante una revisión. ¿Ves? Entonces hay que seguir produciendo la prueba. Estamos en la sesión de plazo de 10 días, ya hice el levante, la liquidez, presento la liquidación, la vendí, pues acredito la venta, acredito el movimiento del inventario para que puedan ver cómo ingresé esa mercadería.
pero yo tengo que analizar internamente qué necesito yo para estar satisfecho y poder estar satisfecha la administración aduanera. Cualquier otra documentación que se necesite para desvirtuar la duda de valor. Y por ende dice, no presentan estado de resultado de balance general. Aquí también presentan los folios de libro mayor y de sin avalar por el importador. ¿Cómo se le ocurre? Dice que los folios de libro diario y libro mayor necesitaban la firma del importador. Los libros son legalizados ¿por quién? Por el registro mercantil. No necesito yo estar estampando mi firma en los libros contables. O sea, son las inconsistencias nuevamente, bofetadas que le vienen dando al principio de legalidad. Orden de compra, dice, no fue firmada por ambas partes contratantes. ¿Dónde la firma debe de ser el vendedor? Tiene que estar estampada en la orden de compra. Nuevamente, que estamos bofetadas al principio de legalidad. Así es, licenciada Ana María, siempre tenemos que tener el asidero legal que sustenta los hechos jurídicos en esta materia, pero ¿de qué sirve? Mira que nosotros hemos presentado recursos y ellos nosotros le hemos dicho, ellos son pura tautología, repetición de las cosas. Y me han llenado hojas tras hojas donde me dicen que van a entrar a debatir. Y ansioso estaba leyendo cada hoja y nunca debatieron, nunca debatieron. Bueno, entonces son las cosas que nosotros nos vamos encontrando, el recurso de revisión, una vez que se agotó esa parte y emiten una resolución de información complementaria, nos vamos. 623 dice que tenemos que presentar un recurso de revisión de 10 días y después ellos tienen también para respondernos. Nuevamente, si es extemporáneo, solamente lo denunciamos. Hay que tener en cuenta las circulares técnicas, hay que tener en cuenta los comunicados y nosotros también le hemos dicho recurso de apelación. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, pues ahí alguien me dice, no, es que estoy en tiempo. Me contestaron de que fue interpuesto en día inhábil. No sé si se logra ver, pero aquí abajo pues yo le hice este, el ejemplo al muchacho y en efecto pues lo habían presentado eh, en términos fuera del plazo, porque hay que tener en cuenta muchachos los términos, no solamente la circular técnica, hay que revisar la página web. Aquí nosotros un ejemplo de los recursos que hemos presentado es contraria al artículo 206, lo hemos nosotros llenado. Motivos para rechazar el valor, es violatoria al principio de legalidad, a la Constitución, al Cauca, al Recauca, y por más pues que nosotros se lo hemos dicho, pues no, nuevamente no les voy a mentir diciéndole todas las dudas de valor las hemos ganado, lo que nosotros buscamos. Sabemos que en la etapa administrativa no la vamos a ganar, pero al menos es acreditar adecuadamente las pruebas que después nos permiten la sala de lo contencioso ganar. Y quien dice no, pues y ahí tal vez obra un milagro de la vida y el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo pues dice al lugar al recurso de apelación. Vamos a ver. Sí, hay que mantener los manuales. ¿Cuál es el problema, muchachos? Yo también comprendo. A ver, yo, por ejemplo, encontré un caso una vez donde hay que hacer los manuales, son como la política. Yo también comprendo, pues, un manual tiene un valor. Yo sé que no sé, no quiero mejor decir nada al respecto. Sí, piden mismo, lo mismo viven pidiendo. Yo agradezco su experiencia, gracias siempre a la orden en lo que se pueda dar. Entonces, sí, yo creo que este material en su momento, no sé si la licenciada María Eugenia me lo va a pedir, y ahí estamos a la orden para compartírselo y que se los hagan llegar a ustedes. Buenas tardes, Muchas maestro. gracias. Sí, muchas gracias, ¿verdad? En nombre de la Junta Directiva agradecemos su conferencia, que excelente, ¿verdad? Este, eh, sí, maestro, el material lo hemos, de todas las conferencias lo hemos estado compartiendo, ¿verdad? Ahí depende de usted si nos lo va a compartir para que nosotros lo podamos Sí, hacer llegar a todos los participantes. claro que sí, se Eh, lo voy a compartir a la licenciada María Eugenia ahorita en el WhatsApp para que se los haga llegar a los muchachos. Excelente, profesor. Les estoy compartiendo, ¿verdad? A- Ahorita en el grupo del chat para que ingresen, llenen el formulario
y de esta forma ustedes van a recibir su certificado de estas 2 horas de conferencia y el material que nos va a hacer llegar el docente. Si ustedes no se registran, yo no les puedo hacer llegar un material ni ningún certificado. Nuevamente, maestro, muchas gracias. No sé si va a dar algunas últimas palabras. Oh, muchas gracias a ustedes por permitir abordar este tema que considero, pues yo en lo personal, es necesario este, profundizarlo, como dicen los muchachos, más que todo en el tema procesal y la forma en que debemos producir pruebas que acrediten la realidad de los hechos. Muchas gracias a todos por Excelente, su maestro. atención. Excelente, licenciado. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias.